tal? ¿Cómo están, queridos ratones y queridas ratonas de televisión? Estamos en el TV Podcast número 37 y aspirábamos a que fueran más este año, pero ya saben que yo soy un poco inconstante y no por gusto. Realmente, a veces la vida se torna bien caótica y tengo muy descuidado este espacio, lo cual lamento mucho y ofrezco de nueva cuenta y como todos los TV Podcast una disculpa, pero se me atravesó una mudanza, se me han atravesado varias situaciones personales muy complicadas y me encantaría tener el valor como para agarrar una cámara e ir documentando todo esto para que ustedes me crean y no fuera únicamente esta verborrea que a veces parece sin sentido, pero en realidad yo, aunque tengo un teléfono con cámara y aunque tengo una cámara muy bonita para grabar, realmente soy súper temerosa, soy como muy coyona y no tengo el valor de muchos de los hombres y mujeres que están haciendo este tipo de cosas, documentar sus vidas en redes sociales, en Instagram, en Facebook, pero sobre todo en YouTube. Y quise hacer toda esta introducción justamente porque en este espacio de Ratona de Televisión en el que hablamos y platicamos sobre situaciones que pasan en la televisión, pues como verán y como se han dado cuenta si ustedes me siguen, también tengo esta fascinación por estar viendo lo que sucede en YouTube un poquito más con los ojos, más que como fan, que de hecho soy muy fan y hay muchas cosas que devoro porque me encantan. También me gusta mucho poder tener este bagaje como para tener la curiosidad de querer documentar o de querer hacer algo con todo esto que está pasando todos los días y que es muy interesante porque justamente en el podcast anterior, en el 36, en donde les hice como un tutti frutti, les platicaba de lo que fueron los Elliott Awards y luego lo que fue el evento de YouTube de Brandcast, que fueron dos eventos que ocurrieron de una manera conjunta. Uno fue un sábado y el otro fue un domingo, si no mal recuerdo. Y justamente a partir de eso me empezó a dar una curiosidad como interesante para ir rascando realmente qué hay de documentado de esto, que pues que parece o que todo apunta a que es una industria, que todo el mundo ya lo maneja como una industria, esta industria del YouTube, hablando obviamente en el mundo entero, pero hablando en particular en el caso mexicano. Y encontré varios puntos de vista y es por eso que me dio mucha curiosidad y es por eso que quise dedicar este TV Podcast a esta causa. ¿Por qué? Porque para empezar me empezó a dar mucha curiosidad y empecé a buscar en el link de los canales, bueno, en varios canales que tiene el hermano de Wherever Tomorrow, que se llama Gabriel Montiel. A Gabriel Montiel increíblemente lo vine a conocer apenas en el Brandcast. Yo no tenía ni idea de Gabriel Montiel. Yo tampoco tenía ni idea que tenía un personaje llamado el Escorpión Dorado y lo acabo de conocer. Y resulta que, bueno, se me hizo como muy chispa y todo esto, pero en uno de sus canales él va documentando algunas de las cosas que han estado pasando alrededor de los eventos de YouTube en México. Y entonces justamente, ya que mi inquietud es como rascarle un poquito a la historia de esto, empecé a buscar y también en el canal, después obviamente me remitió al canal del Wherever, a buscar, ya que Wherever fue una figura tan importante, tan relevante y que por lo menos dio un nombre en el universo del YouTube, o sea, en México, insisto, en México. Y entonces me fui a buscar en sus canales qué había sobre eventos de YouTube. Porque mi mente empezó a pensar, bueno, ¿qué pasó? Por ejemplo, tenía un evento de 2014, que obviamente está documentado muy chistoso, es decir, de pronto se ve como estos inicios, entre comillas, de la industria, que primero eran en lugares muy cerrados, eran eventos pues digamos como muy restringidos, en un camión que habían, o en dos camiones que habían todas las personas a las que invitaban, y así es como YouTube de pronto iba teniendo contacto con los creadores que estaban haciendo cosas en ese momento, y entonces empiezas a ver caras y dices, híjole, ¿cuántas de estas caras
fueron importantes en 2014 y hoy ya sus canales no son tan populares, o ellos incluso dejaron el negocio, entre comillas, de YouTube. Y esto me lleva justamente a justificar un poco más cuál es el asunto al que realmente le traigo muchas ganas. De que todo esto pasa tan rápido que si no queda algún testimonio, que si no queda algo que visibilizar para poder dar cuenta de lo que pasó y de quiénes eran los personajes que estaban, pues difícilmente podremos historiar en algún momento este fenómeno, sobre todo porque yo sí creo que esto ya es una industria. Y también buscando un poco más y rascando más, encontré un canal que confieso horriblemente también que no lo conocía. Me estoy confesando horrible y me estoy quemando porque yo que según esto estoy en el negocio, hay muchas cosas que no me entero, pero es que el universo es tan grande que de verdad de pronto uno se limita un poco, ¿no? Pero me encontré el canal de un chavo cuyo nickname es Diego Maxi Vergas, que está todo escrito con números y todo. Ya después me enteré totalmente del chisme de Diego Maxi Vergas, que bueno, pues es un personaje, evidentemente, que es un tipo de choque, que es un tipo que le gusta mucho confrontar y decir muchas cosas, pues como de manera crítica, con palabras bastante altisonantes, con expresiones, pues digamos, pues fuertes, ¿no? Pero es parte del personaje. Y este chico me llama mucho la atención porque tiene una crítica hacia el evento de los Elliott Awards, que, insisto, todo esto para mí empieza porque les conté de los Elliott y porque evidentemente en los Elliott ya lo están manejando todo esto como una industria. Entonces, lo que comenta Maxi Vergas es que, entre muchas otras cosas que dice, pues que evidentemente eso no era una industria, que el evento estuvo chafísima, y sí, yo encontré algunos detalles que no me gustaron, que ahorita durante el podcast les voy a ir platicando, pero sí quiero ir al punto de este cuate, porque es como totalmente opuesto, pero me llevó también a ir pensando y que mi ardillita mental trabajara en algo que me hizo mucho ruido, porque bueno, este chico tiene una formación de cine y evidentemente, bueno, pues se dedica, entre otras cosas así, tiene algunas cosas que habla en su canal de cine, pero tiene más este asunto ya de hablar y de puntualizar cosas de youtubers, escándalos, pero digamos como desde su punto de vista, ¿no? El caso es que lo que pasa con Diego Maxi Vergas es que empieza a decir que lo que él vio es que es una cosa a la que no se le puede llamar cultura, porque criticaba el hecho que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México estuviera patrocinando este evento. Se mete muy duro con todo el patrocinio, pero hay que entender que esto es un evento de la iniciativa privada. Este evento se organizó a partir de la iniciativa de Ferraes Conecta, que es un grupo, pues es una agencia creadora de medios, se llaman ellos, que en realidad también hacen como cuestiones de eventos sociales, ¿no? En donde tienen ni más ni menos en su cartera que al gobierno federal, que también les organizan cosas, y entre otras tantas, digamos como toda también su cartera mediática, ellos tienen revistas como la revista Líderes, que pues evidentemente les dan a los dueños un capital social interesante como para tener un nivel de convocatoria muy grande, y a partir de esto es que ellos también sacan esta área llamada Elliott Media, en donde están tratando de documentar o de hacer pues un grupo de personas que ya se puedan encasillar dentro de una industria de YouTube. Y entonces decía Diego Maxi Vergas que él no entendía que esto fuera cultura, que él no entendía que esto fuera una industria. O sea, ¿qué era esto? Y entonces a mí me dejó pensando mucho, porque pues justamente el tema de las industrias culturales es un tema muy relevante, es un tema que en estos tiempos vale la pena fijarse en él, ya que todas las industrias culturales están sufriendo modificaciones o cambios. Empezamos obviamente hace muchísimos años con la industria cultural, que fue la primera en tener como este ataque frontal de la tecnología, como la tecnología
cimbró las maneras en las que trabajaba la industria musical a partir de los MP3 y a partir de todo el audio digital. Y así poco a poco ha ido evolucionando y ha ido modificando las formas de trabajar de las industrias culturales. Digamos que también hay un término de industrias creativas, es un poco más extenso. Vamos a hablar aquí, digámoslo, hablando de industrias mediáticas, que también involucran quizás la editorial, etc. Pero bueno, vamos a quedarnos en que yo creo que sí, Internet, desde esta arista audiovisual, ya es per se una industria cultural, ¿no? Y podemos hablar, por ejemplo, el mejor caso es Netflix. Netflix es un, pues, es una empresa, pues, que ya funciona como industria, porque está no nada más replicando el contenido de algunas otras, en este caso, empresas creadoras, productoras de contenido, sino que ellos también ya están funcionando haciendo sus propios contenidos. ¿Y esto qué implica? Que bueno, para el estudio de las industrias culturales hay que tomar en cuenta que estas tienen que corresponder con 3 puntos específicos. Uno se llama producción, otro se llama distribución y otro se llama consumo. Netflix, como en su formato streaming, pues en la cuestión streaming, lo hace muy bien. Ellos tienen producción, ellos la distribuyen y a partir de esta distribución hay un consumo, ¿no? Y ahora, bueno, con esto de las redes sociales, también ellos pueden ir rankeando un poco cómo están sus consumos. Todo esto va modificándose y YouTube es el perfecto ejemplo de cómo esta industria, cómo el Internet, con todo esto que se marca de la convergencia cultural y tecnológica, que le está dando la facilidad a los usuarios y a los consumidores de generar sus propios contenidos. En este marco, digamos, quizás Amazon funciona igual, pero yo lo veo más en el caso de YouTube, quizás porque es con lo que tengo más contacto, de cómo YouTube lo que está haciendo es que YouTube no genera producción. YouTube le está dando la estafeta a las personas comunes y corrientes, a que ellos produzcan. ¿Y qué hace YouTube? YouTube no es que propiamente se encargue de la distribución, pero YouTube es el gran lugar desde donde se distribuye este contenido. O sea, lo suben y ahí se queda albergado. Y ahí es donde se puede consumir, aunque realmente YouTube tampoco es que haga mucho por el consumo. Lo que sí está haciendo YouTube es capacitar a la gente que tiene este interés, localizar a aquellos que están haciendo, digamos, entre comillas, bien su trabajo y les está dando la facilidad, por ejemplo, de tener algunos talleres o algunos cursos para que se mejore su nivel de producción. En eso sí se está haciendo, digamos, a cargo YouTube. Y lo que sí es que, bueno, te pueden dar muchos tips de cómo poner los hashtags adecuados, de cómo poner las etiquetas adecuadas para que tu consumo esté rankeado en un buen lugar. Eso ya es una industria para quien lo está haciendo solo. Es decir, yo también sigo a una youtuber, ahora creo que a ella le da un poco de pena llamarse youtuber. Es una chica que yo conocí en YouTube, pero la sigo más en Instagram. Es una chica del norte de México que se llama Brenda Medina. Y ella tiene un canal de yoga padrísimo, se los recomiendo, búsquenla, a mí me encanta. Tiene asanas, o sea, cómo lograr determinadas asanas, tiene como talleres de parado de manos, meditaciones, etc. Bueno, ¿qué sucede con Brenda Medina? Ella hace poco comentó que gracias a que YouTube se contactó con ella, ella pudo pues participar en una gran convocatoria que hubo, donde YouTube les dice, oye, ¿sabes qué? Yo ya vi que tu canal tiene muchos seguidores, que tú estás siendo muy constante, entonces quiero apoyarte. Entonces va a haber un concurso, ¿no? Como una especie de concurso en donde vamos a evaluar a muchos canales y va a haber varios ganadores en donde van a tener la oportunidad de tener una semana de capacitación con nosotros. Órale, chido. Entonces ella entra y gana. Entonces en Instagram fue documentando todo esto que iba viviendo en esta semana en la que se fue a México. Y a mí me llamó muchísimo la atención porque todo era, o sea, hagan de cuenta, fue capacitada, la mandaron a los estudios de Argos Televisión.
donde gente de Argos les dio, porque fueron varios, todos estos tips de cómo producir, que si la iluminación, que si el micro, que si las tomas, etc. Esto se me hace súper interesante porque yo creo que es una de estas grandes modificaciones que está teniendo la industria y por eso es que también hago referencia al caso de Amazon en el sentido de la industria editorial, ¿no? Que uno te dan como una especie de pequeño cursito de cómo poder hacer, o hay varios tutoriales en donde puedes encontrar cómo puedes tú autopublicarte sin tener el filtro de la gran industria editorial, que es exactamente lo mismo aquí. Ellos te dan la vitrina, te dicen cómo hacerlo y tú lo subes en su vitrina, ¿no? Y eso ya los está haciendo parte del juego de la industria. Y entonces, bueno, aquí es como seguimos entrecruzando industrias, ¿no? Es Argos Televisión, que Argos Televisión pues está metido en Netflix, está metido en varias cosas, y Argos también está jugando con YouTube en la capacitación de gente, a mí lo cual me pareció sorpresivo, aunque no tanto, pero me impresionó, pues, ¿no? Y seguimos hablando de que YouTube está creando sus propios lenguajes, sin embargo, así un poco como la televisión nació gracias al aporte del cine y de la radio y de la prensa o de la publicidad, pues tenía influencia de todas ellas. Así el Internet se está haciendo de su propio lenguaje a partir de lenguajes ya establecidos, como en este caso todas las reglas de la televisión, ¿no? O muchas reglas de la televisión, por lo menos en lo técnico, ¿no? En el cómo se hace. ¿Y por qué voy con esto? Insisto, ¿por qué voy con esto? Porque si nos vamos a que esto es una industria o no, bueno, yo sí creo que es cultura, para empezar, porque con cultura, si nos metemos al concepto de cultura, no vamos a terminar ni en 5 vidas, ¿no? Es un concepto súper amplio. Pero sí creo que están haciendo aportaciones culturales, porque per se todo lo que está sucediendo en los medios de comunicación sí puede ser tomado como cultura, por supuesto, ¿no? Porque no es nada más la tecnología la que está generando esto, sino que evidentemente hay un elemento creativo por detrás, y eso ya toma un proceso que sí puede ser denominado cultura. ¿Y cómo juega esto como industria? Bueno, una de las cosas que decía Diego Maxi Vergas es, no es posible que aunque estos tipos de Elliott Media dijeron que iba a haber toda una metodología, gran metodología, en donde iban a tomar en cuenta likes y share y no sé qué, no ganan los que de veras son los buenos. Se supone que, y yo les había platicado, que Elliott había anunciado cómo iba a ser la metodología que ellos iban a utilizar para decidir a sus ganadores. Entonces iban a tener varios puntos a tomar en cuenta, ¿no? Primero, como todos los indicadores numéricos, followers, like, views, comentarios, compartires, valor comercial y exposición de los medios, que esto es súper importante, el valor comercial. Aquí Elliott sí lo está enfocando totalmente al asunto de la industria, porque aquí ya juega un asunto comercial. Eso, por supuesto que también lo hace industria. Iba a haber también, o hubo un comité de influencers que ellos iban a ayudar a decidir y analizar todo esto de los convocados. Iban a ver justamente cómo funcionaban a nivel industrial, ¿no? O sea, desde un punto de vista comercial, cómo estos canales tienen una cierta contribución desde un punto de vista del consumo. Y un comité que ellos iban a crear, en donde se iban a procesar todos estos datos para evaluar el crecimiento y el alcance y la relevancia de los contenidos que estaban participando, ¿no? A mí me pareció súper raro todo esto, porque en realidad es que se premiaron cosas que yo no entendí muy bien por qué se premiaron, ¿no? O sea, en función de que, aún tomando en cuenta todo esto que ellos decían, por ejemplo, en la aportación de noticias, tan solo por poner un ejemplo, a mí se me hizo muy extraño que ganara, por ejemplo, Cultura Colectiva, que si bien es un canal que tiene un buen crecimiento y todo esto, y que tiene un buen impacto audiovisual, y sí, a lo mejor comercial, y en este punto de vista, entender que lo comercial los está determinando para decidir quiénes fueron sus ganadores, me pareció bastante horrible que como un asunto de noticias
no ganara Animal Político, por ejemplo, que también tiene un impacto fuerte a nivel, digamos, internet, porque en sus redes sociales tiene mucha exposición. Pero digamos, si están tomando en cuenta el evento noticioso, o eso es lo que yo creería dentro de todos estos parámetros, yo creo que como persona que vive en Veracruz que soy, basta pensar que fue un reportaje de Animal Político el que dio una explosión grande hacia el caso de Javier Duarte y todo esto de sus empresas fantasma y todo esto, ¿no? O sea, hay gente muy interesante dentro del periodismo que está haciendo cosas en Animal Político y yo no entiendo muy bien entonces por qué escoger, por ejemplo, a Cultura Colectiva. Eso para decir que yo tampoco estuve muy de acuerdo en cómo fueron elegidos y en este posicionamiento que ellos marcan muy, muy claro de que están tomando los puntos de vista de marketing y comercial para sus decisiones, ¿no? Para su toma de decisiones. Y entonces, bueno, pues es algo que Diego Maxi Vergas se quejaba horrores porque dice, no todos los que son chidos y que tienen un montón de seguidores estaban en ese evento. No todos, o sea, este cuate dice, esto es nada más hacer un grupo de poder, decirles a todos estos que están, que pertenecen a un grupo cuando no es cierto, bla, 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 ¿no? Y pues de alguna manera ahí sí creo que tiene toda la razón porque seguramente hay muchos que están en esta industria o que están haciendo sus méritos en YouTube y que sin embargo no son tomados en cuenta. Por ejemplo, en el evento del día después de los Elliot, el Brandcast de YouTube, me llamó mucho la atención, por ejemplo, que sin escándalos ni bombos ni platillos, llegó un chico al que Gabriel Montiel entrevista, él sí lo conoce, no me acuerdo muy bien cómo se llama el canal, que es un canal que tiene más de 1 millón de seguidores y que es sobre matemáticas. Es un cuate que da talleres de matemáticas o tutoriales de matemáticas en internet. Y este cuatito pasó sin pena ni gloria, nadie le gritó, nadie le hizo escándalo, pero lo entrevistan y él es parte de Brandcast, ¿no? Entonces, de pronto me llega también la pregunta que me hizo en algún momento Eva Barona, en preguntarme, oye, ¿y los que están haciendo cosas culturales, los que están haciendo aportaciones de otra índole que no sea maquillaje y peinados y videojuegos? O sea, ellos ¿dónde quedan? Y entonces es una muy buena pregunta. Diego Maxi Vergas también, con todo su lenguaje propio de él, también lo maneja. Y se pregunta justamente si tú no estás con los polinesios y si tú no estás en esto, entonces ¿cómo te ve YouTube? Y esa es otra cosa que también lo hace ya tener un tinte de industria indudablemente. Cuando fue el caso del Wherever Tomorrow, que yo no había visto bien la explicación que él daba sobre todo este caso, en donde, como pues algunos de ustedes o muchos de ustedes sabrán, Wherever estuvo como en la cima y tuvo un caso, creo que fue en 2014 o en 2015, no estoy muy segura, de que las personas que estaban manejando su canal se quedan con su dinero y le hacen todo un fraude y entonces él, digamos que también afecta a algunos otros youtubers y se hace como todo un caso muy grande y yo creo que después de eso el Wherever ya no logró tener el lugar que conquistó durante un tiempo. Y esto también lo hace ser parte de una industria. ¿Por qué? Porque ya hay otras manos que se meten. Antes se manejaban como partners. Ahora se manejan, digamos, como agencias que están mediando tu relación con YouTube. Chumel Torres con su productora ya está por convertirse en eso. Los polinesios también ya están haciendo una empresa o ya tienen una empresa que se dedica a esto. ¿De qué se trata esto? De que si uno hace su esfuerzo en YouTube solito, te cuesta muchísimo trabajo, te cuesta como encontrar la forma que los algoritmos te den y que tú puedas poner las etiquetas correctas. Y sobre todo ahora con todo este cambio que YouTube, evidentemente, e insisto en porque sí es una industria, está poniendo la mirada en estos cambios
es en hacerlo un lugar más atractivo para la publicidad, porque evidentemente es de la publicidad de la que se está generando dinero, que es el dinero que se le paga a los youtubers. Si tu canal resulta, y por eso es que Elliot lo tiene muy claro, si es un buen agente publicitario, ¿no? Si tu canal vende, si tu canal tiene un perfil vendible. ¿Por qué? Porque evidentemente marcas afines a ti. O sea, por ejemplo, si yo tengo un canal de comida, a lo mejor alguna mayonesa se quiere poner un anuncio antes de mi video. Y todo esto obviamente pues es lo que genera dinero, o si no, si tú ya quieres la opción sin anuncios, entonces ya tienes que pagar, ya es el negocio de YouTube, ya no es solamente subir y ya. Entonces, ¿qué pasa con estas agencias como intermediarias? Que en este momento no me acuerdo muy bien cómo se llaman, pero ya existen muchas, y de hecho Maxi Vergas, él se ufana de decir que él fue el que dio a conocer, él no fue el que dio a conocer, pero se lo dio a conocer a más personas, que una empresa que estaba ligada a la prima de Karime Macías, ya que estamos hablando de Javier Duarte, la esposa de Javier Duarte, tiene una empresa o tenía una empresa en donde, entre otras cosas, manejaba los canales de Luisito Comunica y de algunos otros youtubers, ¿no? Entonces este hombre hizo un escándalo y están manchados por el dinero sucio. No sabemos si están manchados por el dinero sucio, pero lo que sí es cierto es que la prima de Karime Macías manejaba esto. ¿Y a qué se refiere esto de manejar? Bueno, a tener ellos ya todo este know-how, todo este conocimiento para darle un impulso comercial a tu sitio, evidentemente a cambio de un porcentaje, y lograr que tus videos sean tendencia, lograr que tus videos estén en los primeros lugares de vistas, que tengan los algoritmos correctos, en lograr intercambios comerciales para que tu canal pueda ser más visto y tener el apoyo de alguna marca, etcétera. Todo esto, insisto, sí es un negocio y sí está redituando, y por eso es que, pienso yo, no es tan fácil encontrar que un canal de matemáticas sea la revolución, o sea, la revolución en cuanto a esta industria, porque evidentemente pues no es tan vendible, ¿no? Aunque es una ayuda tototota. Y entonces creo que eso es mucho de lo que nosotros tenemos que considerar a la hora de ver a ciertos youtubers, ¿no? Cómo han crecido, cómo es su crecimiento. Este cuate denuncia, es que no todos los que están ahí han tenido seguidores de ley, ¿no? En este caso, compran sus seguidores, que también es una práctica común. Entonces, si a este cuate no es posible que un canal como Berto, que es un amigo de Luisito Comunica, en un año ya súper creció y ya le va súper bien y ya está nominado como revelación, ¿a qué horas, no? Y entonces el mismo Diego Maxi Vergas, después, algunos videos después, él denuncia que ya tiene un canal bastante visto, que ya le tiene el número suficiente de seguidores como para que YouTube le dé el botón de oro, y él menciona que no le dan el botón de oro porque él ya ha tenido algunos problemas. Este cuate, además, entiendo que sus críticas vienen porque él fue parte de este grupo de inicios del YouTube ya fuerte, 2012, 2013, justamente en donde ya estaba Wherever y ya estaba Yuya y etcétera. Y él fue parte de este movimiento. Después, ya que conoció él un poco como todos los entretelones de esto, decidió tomar otro camino, y por eso es que habla con cierto conocimiento. O sea, tampoco es como tan desechable lo que dice, porque es un tipo que tiene mucha lógica. Yo no comparto mucho la forma en que lo expresa. Entiendo que es un personaje, porque me queda claro que en algunos otros videos que se ve como más el chavo quién es, se ve que es un tipo bastante amable y bastante listo, pero bueno, pues tiene su personaje, tiene su legión de trolls que lo siguen, ¿no? Y que también mientan madres junto con él. Pero esta opinión es muy interesante justamente porque viene de una persona que ya estuvo ahí, que se quiso salir, y que lo que hace incluso es que hubo una petición de change.org para cerrar su canal. Le cerraron su canal en YouTube porque al parecer hizo una referencia de una youtuber con palabras altisonantes de los seguidores de una youtuber,
y los seguidores se enfurecieron y le cerraron el canal. Después YouTube creo que se lo volvió a abrir. Bueno, fue como toda una relación de odio-amor. Y entonces ahora este cuate denuncia que no le dan el botón de oro porque supuestamente y según YouTube incumple con reglas en donde él dice, no, pues yo no tengo, todo mi contenido es original, no tengo ningún strike y nada de eso, ¿no? Bueno, total, me cayó muy bien el tipo, no lo seguiría y no lo vería yo, pero su opinión me parece muy interesante y me parece interesante acudir a ella, sobre todo, insisto, en aras de hacer esto que a mí me resulta bien interesante, ¿no? Ir documentando cómo están surgiendo estos grupos de youtubers influyentes, ¿no? Que es justamente a lo que apunta Elliot. Elliot ya los está tomando en cuenta como influencers, como influyentes, pero ¿dónde nacieron? ¿Cómo nacieron? Por ejemplo, donde sí tengo el rastro mucho más claro, por ejemplo, son aquellos del norte, el norte del país, pero hablando en la frontera. Todos ellos que empiezan como Ravana, como las hermanas Celis, como el mismo Alex Tienda, que tienen quizás, no tienen todos estos seguidores, pero ellos empezaron con una empresa llamada MeToo y tenía también evidentemente tintes de que era pues una especie de extensión de la industria televisiva, porque los que crearon esta empresa estaban en el negocio de la televisión. Total, ¿cómo se va articulando todo esto? Es súper interesante. A mí me resulta maravilloso poderlo ver, poder hacer un seguimiento de esto, no nada más desde lo que pasó, sino desde lo que está pasando, y encontrar las piezas claves me está gustando mucho, y encontrar no nada más lo bueno, sino lo opuesto. Creo que también es interesante, ¿no? Y como todo, ver estos contenidos y ver estos seguimientos con ciertos ojos ya más críticos, ¿no? O sea, saber que sí nos divierten, saber que sí está padre, emocionarse hasta las lágrimas de que mis pastelitos le acaban de renovar su cocina, tiene un patrocinio súper choncho y que la cocina y todos los electrodomésticos están increíbles y que la chava lo merece porque es una chava muy trabajadora, pero como muchos otros youtubers, porque además sacar sus videos en YouTube y tener constancia, neta, es mucho, ¿no? Y hay quienes dobletean, quienes tienen como su canal de qué hacer y su canal de donde documentan su vida, y entonces ser constante en eso a mí me merece todos los respetos, porque insisto, como desde el principio lo dije, yo soy súper coyona, a mí me da mucha resistencia mostrar mi vida personal a la gente, aunque de pronto quiero hacer el ejercicio y me resisto, pero lo quiero hacer porque además a mí me encantaría ser parte de esto, también para verlo desde los ojos de adentro. Insisto, quiero estar en todo, quiero checar todo, me encantará hacerlo. Ya me di cuenta que tengo que tener muchas precauciones, porque el único video que hice bien con mi carita y todo fue terriblemente plagiado, y eso me tuvo muy consternada durante muchos días, y decidí como que le iba a pensar muy bien qué hacer, ¿no? Pero ustedes ya me dirán qué quieren. Estamos planeando el próximo año y tengo muchas cosas bien padres que se me ocurren para el próximo año, así que tengo pendiente mi libro, que ya no lo saqué, pero debo confesar que el proyecto cambió un poco y tenía otros planes. Ahora creo que los planes tienen que reacomodarse, pero no importa. Lo importante es que estoy teniendo más elementos para poder ofrecer un buen libro, y todo esto me está ayudando muchísimo. Entonces, bueno, pues este es el podcast de hoy, hablar directamente de los youtubers, hablar un poco de en qué consiste y cómo tomar en cuenta esta industria cultural como tal, a partir de qué elementos y por qué sí es cultura, porque al final de cuentas sí también hay una aportación en cuanto a que se están generando nuevos lenguajes, y eso también es importantísimo, ¿no? No estaríamos hablando de blogs con B chica, no estaríamos hablando de los DIY, no estaríamos hablando de tutoriales como tal, como lo conocemos hoy en día, sin la existencia de YouTube. Y yo creo que ya eso, el que nos lo hayan puesto en el lenguaje común y que en las prácticas comunes, eso ya es cultura. Punto, no hay otra forma de entenderlo distinto, ¿no? Entonces, bueno, pues este fue el TV Podcast de hoy. No sé, me puse un poco profunda, pero me encantó por fin sentarme y hacerlo, porque entre otras cosas tengo muchas otras cosas que hacer, que ya les estaré platicando y que ojalá me apoyen, porque tengo, como ustedes sabrán, tengo varios proyectos
alternos, entonces ya los estaré poniendo también en mis redes sociales para que ustedes, si les interesa, los sigan y me apoyen como me han apoyado en Ratona de TV. No se me va a acabar el año sin que haya otro TV Podcast, eso sí lo súper prometo, y les agradezco muchísimo sus comentarios. Platíquenme si quieren también que haya YouTube, si no, qué les gusta, quiénes son sus youtubers favoritos, qué les encanta seguir, etcétera, ¿no? Me encantará escucharlos o leerlos, saber de ustedes y tener retroalimentación. Yo soy Raquel Guerrero Viguri, Ratona de TV. Me pueden encontrar como Ratona de TV, @Ratona de TV, en Facebook, Twitter e Instagram. Evidentemente estoy como Raquel G. Viguri en YouTube y me encuentran como ratonadetv.com en internet. Un abrazo y muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye.